Hola, bendiciones. Bueno, una vez más con mi hermano Alejandro, ya el cuarto episodio de Jesús mi Salvador. Bueno, le damos gracias a todos los que estuvieron apoyando, que nos dieron aliento para seguir adelante. Amén. Gracias por los likes, por compartir también. Sí. Así que bueno, muchas bendiciones para todos los que están del otro lado. Amén. Y bueno, hoy vamos a estar compartiendo una palabra, vamos a estar compartiendo también las reflexiones sobre esa palabra que sería de la ira, del enojo, ¿no? Que es algo que muchas veces a nosotros nos cuesta salir. Amén. Y bueno, como siempre, mi hermano. Amén. Vamos a estar compartiendo una palabra, justamente como dijo mi hermano, que vamos a hablar el día de hoy sobre el tema de la ira, que es algo que muchas veces, aún como cristianos, muchas veces nos termina costando dejar de lado. Y la palabra que hoy compartimos se encuentra en Proverbios 15:1. La palabra de Dios dice: la respuesta amable calma el enojo, la respuesta violenta lo excita más. Bueno, en esta palabra, hermano, de la cual yo estuve estudiando esta semana, nos habla de cómo afrontar o cómo responder ante un supuesto ataque, ¿no? Porque muchas veces nos enojamos y la ira nos termina dominando porque creemos que estamos recibiendo un ataque de alguien, o muchas veces lo estamos recibiendo, y la manera en la cual nosotros terminamos respondiendo es la manera en la cual nos termina exponiendo cómo somos, ¿no? Si somos verdaderamente hijos de Dios o todavía hay algo que corregir en nosotros. Porque acá la palabra dice que la respuesta amable es la que calma el enojo en la otra persona, o cuando, inclusive en nosotros mismos, porque el enojo que se pueda llegar a generar en nosotros cuando nos están atacando, cuando nos enteramos de algo que están haciendo en contra de nosotros, la única manera de calmar ese enojo es de una manera tranquilos, ¿no? Porque si no es mucho peor y ese enojo o ira va creciendo en nosotros e inclusive en la otra persona, en una discusión o ya sea en puntos encontrados que tengamos con alguna persona. Aparte de eso también, un ejemplo claro de esto, yo lo encontré en Juan 18:10. La palabra de Dios en Juan 18:10 dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Acá vemos también cómo Pedro estaba siendo dominado por la ira en ese momento, como creyendo la injusticia que estaban cometiendo con su maestro, ¿no? Que era Jesús en ese momento. Amén. Y algo que el enojo hace en nosotros es justamente que perdamos la visión espiritual. En ese momento el propósito que se estaba llevando a cabo era que Jesús estaba siendo detenido para ser sacrificado después en la cruz para que nuestros pecados sean perdonados. Y Jesús lo tenía bien en claro eso. Y supuestamente Pedro también lo tenía que tener en claro porque Jesús venía hablándoles justamente de eso, ¿no? Claro. Pero en ese momento fue como más la ira o el enojo se apoderó de él y termina perdiendo la visión espiritual en ese momento y se empieza a entrometer en el propósito grande que Jesús tenía, ¿no? Entonces el enojo es justamente eso lo que nos termina haciendo cometer. Sí, es como que nos aparta un poco de Dios, es como que bajamos el decibel, nos cuesta orar, nos cuesta muchas veces leer la palabra. Claro, y nos cuesta entender el propósito que por ahí Dios tiene con nuestras vidas, ¿no? Por ejemplo, podemos ser grandemente usados por Dios, así como lo puede ser cualquiera de los que hoy nos están mirando, pero si dejamos que la ira nos termine dominando, podemos apagarnos, podemos inclusive matar espiritualmente a otros. Exactamente. Porque la ira muchas veces se refleja no solamente con violencia física, sino también muchas veces con violencia verbal. Claro. La palabra de Dios dice que nuestra boca tiene poder para bendecir, pero también para maldecir. Entonces muchas veces el enojo nos termina haciendo decir cosas que muchas veces pueden herir a otros. Amén. Eso es lo que la reflexión de esta semana quería compartir. Linda palabra, hermano. Y sí, yo también quería compartirte algo porque justamente la Biblia habla de muchos pasajes que se refiere al enojo, la ira, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo tengo una que está en Proverbios
14:17, amén, Sí. que dice, el que fácilmente se enoja hará locuras y el hombre perverso será aborrecido, ¿no? Amén. O sea, que habla justamente, como vos dijiste, lo que habla la palabra es que cuando nos enojamos, es fácil enojarse Sí. por cualquier actitud de otro, Sí. o algo que no nos cae bien, Sí. nos enojamos fácilmente, hermano. Ahora, yo quería destacar esto, ¿no? Hay dos facetas, ¿no? Está el enojo y está la ira. Claro, Amén. dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Ahora quiero compartirte justamente un versículo que está en Génesis 4:10. Sí. Amén. Que dice, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Sí. Ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Amén. Amén. Y justamente este pasaje habla de Caín y Abel. Sí. Y cómo Caín se enojó con su hermano. Sí. Y al mismo tiempo se llenó de ira. Claro. A tal extremo de que lo mató. Claro, terminó justamente cometiendo una locura que dice el versículo que compartiste. Justamente lo que vos estabas hablando. Cuando ese enojo se transforma en ira, es cuando nosotros cometemos la locura. Claro. Cometemos ese pecado, como puede ser la violencia física, como la violencia espiritual también, como ha dicho, de poder matar espiritualmente a otra persona. Sí, y a nosotros mismos también. Y a nosotros mismos. Porque una vez que la ira se apodera de nosotros y cometemos locuras como la que vos decís, o agredimos a otros verbal o físicamente y demás, empezamos a morir espiritualmente, ya que la ira también y el enojo son una puerta abierta, ¿no? Que el diablo aprovecha para usarla y para causar en nuestra vida espiritual destrozo, ¿no? Claro, pero obviamente que siempre es cuando nosotros le damos ese lugar, ¿no? Cuando nosotros abrimos esa puerta, porque como te dije en el versículo que yo te compartí, ahí nos habla sobre cómo debemos responder ante un enojo, ¿no? Y creo yo que Dios nos habla en su palabra y nos enseña muchas veces a que debemos perdonar, a lo misericordioso que Él es y que fue y que va a seguir siendo con nosotros, y eso siempre está de parte de Dios, el aprender a poner la otra mejilla. Amén. Entonces es algo que debemos tener en cuenta para vencer a lo que es el enojo y la ira. Amén. Y bueno, eso es una gran parte de nuestra vida, ¿no? De nuestra vida cristiana. Hay una palabra que yo tomé para mi vida que dice resistir a la tentación con oración. Amén. Y ¿por qué me refiero a esto? Porque muchas veces cuando uno está enojado, lo primero que hace es quedarse con ese enojo. Se queda con ese enojo y muchas veces piensa mal, murmura, piensa cosas que no provienen de Dios. Entonces, en vez de recurrir justamente al Señor, a entregar nuestra carga, ¿entendés? Nosotros como seres humanos siempre decidimos optar de la otra manera. Y justamente, hermano, nosotros debemos entregar esas cargas. Claro. ¿Amén? Sí. A mí, específicamente cuando yo estaba en el mundo, era un hombre violento, hermano. Claro. Y eso me jugaba una mala pasada. Y por eso hoy me gustaría contarte también un poco de eso, ¿no? Sí. De mi pasar por el mundo, ¿no? Antes de llegar al Señor. Sí. Uno de mi gran problema era el enojo y la ira. Claro, justamente de lo que trajiste, perdón, y lo que estamos compartiendo. Sí. Muchas veces yo perdía el control de mis actos, perdía el control por el enojo, claro, que me dominaba, hermano. Por eso muchas veces yo me centralizo en este pasaje y en este punto, porque es muy difícil muchas veces controlar ese enojo, claro, y esa ira si no tenemos a Dios de nuestro lado. El no poder entregar esas cargas, claro, es algo que uno va acumulando, va acumulando hasta que te lleva a hacer locura, hermano, claro, a cometer cosas que no son buenas. Claro, a volver por ahí a vivir o a manejar de la manera con la que uno
manejaban el mundo, o sea, responder de la manera en que uno respondía en el mundo, enojándose, gritando, contestando mal, volvemos a responder de la misma manera que lo hacíamos en el mundo, estando justamente en Dios, ¿no? Cuando deberíamos ser transformados, como dice la palabra. Pero, y es algo con lo que vos luchabas en el mundo. Yo luchaba, hermano. Claro, y la manera en la cual vos pudiste vencer eso o pudiste dejar de lado eso, ¿cómo fue cuando vos llegaste a Dios? Bueno, ¿de qué manera lo lograste dejar de lado eso? Bueno, justamente eso, ¿no? La otra faceta. Cuando llego a Cristo, Sí. uno de mis mayores metas fue el renunciar al enojo, a la ira, que tenía. Y cuando llego a Cristo, encontré paz. Claro. Encontré paz, encontré lo que el mundo no me daba. Claro. La respuesta para dejar de lado la ira y poder dejar de ahora, ¿cómo es, no? Porque seguramente muchos se deben preguntar, ¿no? Sí. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo se hace? Bueno, cuando yo empecé a trabajar en esa área de mi vida, ¿no? Sí. Yo tenía mucha oración, hermano. Oración. Era orar todo el tiempo. Sí. Y cada vez que me agarraba ese enojo o tenía eso en mí, yo me acuerdo que yo le decía a mi esposa, ahora vengo, y me iba a la pieza, me encerraba y oraba, hermano. Claro. Y cuando yo oraba, eso se iba de mí. Claro. Salía totalmente todo renovado. Salía totalmente renovado. Te quiero contar una experiencia que tuve en el momento que yo empecé en el camino de Dios, ¿no? Sí. Que es algo que quedó en mí, pero te lo voy a contar. Nunca me voy a olvidar una vez cuando empecé el camino. Yo venía de trabajar y entro a mi casa del trabajo y me acuerdo que mi esposa creo que estaba cocinando o algo, no sé qué era que estaba haciendo. Estaba limpiando. Sí. Y entramos a discutir, una discusión. Sí. Y en ese momento que yo discutí con ella, me agarró como un estado de enojo, violencia. Y me acuerdo que había un parlante, un home, en ese tiempo en el piso, y me acuerdo bien patente que de ese enojo, esa ira que me había agarrado, le pegué una patada a ese parlante. Sí. Y salió volando el parlante y le pegué en la cabeza a mi hijo. Mi hijo creo que tenía 1 año. Sí. Y ahora justamente voy a lo que vos explicabas, que muchas veces nosotros podemos dañar a otra persona. Sí. O sea, sin querer, uno al ser dominado por la ira puede hacer cosas que estando de una manera tranquilo o respondiendo de otra manera nunca haría, ¿no? Que en este caso es golpear a tu hijo con un objeto como lo que fue el parlante. Amén. Pero, y ese me imagino que para vos fue un punto de quiebre, ¿no? Un momento fuerte que viviste y del cual no querías volver a vivir nunca más, ¿no? Me imagino que desde ese punto empezaste a trabajar más aún todavía para cambiar, ¿no? Amén. No sé si fue así. En realidad sí, fue así. Desde ese momento cuando yo caí en la realidad de lo que estaba viviendo y supe quién era Cristo. Amén. Sí. Porque gracias a Cristo tuve mi proceso. Él pudo ayudarme a salir de ese estado en el que me encontraba. Claro. Amén. Sí. Y que hoy en día me gustaría decirle a los que están del otro lado que la única solución para salir de ese estado de enojo, violencia, de ira, es Cristo. Amén. Es la única solución que uno tiene. He intentado buscar en muchos lados, amigos, que supuestamente eran amigos pero no lo eran, y nadie me pudo dar una solución. Claro, nadie pudo ayudarte con ese problema y esa situación que estaba viviendo. El único que lo pudo hacer fue Cristo. Y también ese es el mensaje que nosotros hoy queríamos dar, justamente con estos versículos, con esta palabra, con este pequeño testimonio que mi hermano está compartiendo ahora, que es que si están viviendo esta situación, la única manera de poder cambiar y transformar sus vidas, porque me imagino que las personas que
que están siendo dominadas por la ira y el enojo no están contentos con la vida que están llevando. Porque así como vos en ese momento, después de esa acción mala que vos tuviste, accidentalmente, pero no te sentiste bien después de haber cometido eso. Y no, porque hay un antes y un después. Claro, obviamente. Y cuando en el momento de que ese enojo o la ira entraba en mí, Sí. Sinceramente es como que el demonio se apoderaba totalmente de mi mente y de mi cuerpo, tomaba control por completo. Entonces no estaba en mis cabales, Claro. como bien decía. Sí, sí, sí. Por eso también quiero decir que cuando uno llega a Cristo, uno es libre. Amén. Dios libera. Amén. 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 Entonces, espiritual. amén. Porque uno también cuando entra en ese lapso de ira, como que se ciega. Muchas veces también yo he tenido amigos que cuando estaban en el mundo también, de que se cegaban en su momento de ira y de enojo y muchos se han peleado y demás y decían cuando le preguntaba, pero ¿por qué te enojaste tanto de él? Lo que pasa es que yo veo rojo, muchos dicen. Amén. Como que se me apaga la luz y se descontrola mucha gente, ¿no? Entonces es ahí cuando el enemigo, y como decir, un espíritu inmundo toma control por completo de nosotros y puede hacer desastre y te puede llevar, como dice la palabra que compartimos hace rato, a cometer locuras. Entonces, antes de que eso suceda, y si muchos están ahí mirándonos y no quieren llegar a ese punto, la única manera para salir de ese estado de ira y tener una verdadera paz en su vida es Cristo. Entonces, amén. Por eso le alentamos justamente a que vengan a su camino, a que le den una oportunidad a Dios para que pueda entrar en su vida, para que le abran la puerta de su corazón y que lo acepten como Señor y como Salvador. Amén, amén. Y bueno, hermano, es como todos decimos, que muchas veces no queremos llegar a Cristo por temor o porque creemos que es una religión. Sí. Y déjame decirte que Cristo no es una religión, hermano. No. Simplemente es otra forma de vida. Amén. Una vida en la cual es transformada, sí. No hay violencia, no hay enojo, no hay contienda. Obvio. Y Él te rescata. Exactamente, transforma nuestra vida. Yo creo que esa es la mejor definición para lo que Cristo hace cuando llega a tu vida. En mí, y sé que en vos también lo has hecho, Él nos transformó por completo, nos mostró una manera de ver la vida o de vivir la vida totalmente diferente, ¿no? Y no es que uno cuando llega a Cristo se transforma en una persona perfecta, porque eso no es así. Pero día a día el Señor nos enseña y nos ayuda a ir corrigiendo muchos defectos que por ahí todavía seguimos teniendo, ¿no? Y este tema de la ira es justamente un punto, el enojo, la ira, la gritería y demás cosas, es algo que en los cristianos muchas veces continúa estando en nuestra vida espiritual. Porque hay veces en las que, como dijimos hace rato, decaemos espiritualmente, justamente por no estar buscando constantemente a Dios. Nos terminamos enfriando y decaemos espiritualmente y eso vuelve otra vez a nuestra vida. Amén. Volvemos a recaer en esa ira, en ese enojo y demás. Por eso es muy importante, hermano, es muy importante tener una vida, una comunión con Dios, sí, una vida de oración, de ayuno. Sí. Muy fundamental, porque cuando nosotros no tenemos esa comunión con el Señor es cuando nosotros empezamos a decaer. Claro, y a volver atrás. Volvemos al postrero. Sí, al estado postrero. Amén. Entonces es muy importante también al aclarar que cuando nosotros salimos de esa faceta, de ese lugar en donde nos encontramos, sí. De seguir una comunión con Dios. Claro, es fundamental es muy fundamental, hermano. Para mantenerse así que avanzando. Que bueno, eso quería compartirle a los hermanos del otro lado y que espero que sea de bendición. Amén. Le damos muchas gracias por siempre apoyarnos, por estar de ese lado. Y bueno, esto, como siempre lo hablo, es un proyecto que nació ya hace rato junto a mi hermano. Amén. Y lo que queremos intentar es de poder llevar una palabra, de ser de bendición para el que está del otro lado. Por eso le pedimos que compartan, que nos den like, sí. Que hablen de este canal, que creo que va a ser like, de bendición. Que también ahí nos cuente su experiencia con el tema de la ira. Si alguno quiere comentar justamente en los comentarios en YouTube, en Facebook, en Instagram, quiere comentar o mandarnos un mensaje de cómo es su experiencia con el tema de la ira, si es algo que también el Señor pudo corregir en ustedes, si están luchando hoy en día con el tema de la ira y
y cómo lo están afrontando. Y también otra cosa que quería yo por lo menos decir, es también que estas últimas 2 semanas no pudimos estar subiendo videos al canal y a las redes, justamente porque tuvimos actividades en nuestra iglesia y demás por otros problemas también. Ya que estamos, hermano, pasar en la dirección de la iglesia. Claro, bueno, nosotros formamos parte del Ministerio Enciende una Luz, de los pastores Juan y Mariela Soto. Los días de reunión en nuestra iglesia son los miércoles y los viernes a las 20 horas y los días domingo a las 19 horas, perdón. Y nada, los invitamos a que puedan estar viniendo a nuestro ministerio para compartir una reunión poderosa y para que puedan también aceptar a Cristo en su corazón y para que Dios empiece a transformar su vida. Lo esperamos, hermano. Así que bueno, espero que haya sido de bendición esto y bueno, nos vamos despidiendo. Amén. Que Dios los bendiga y gracias por estar del otro lado. Amén.